Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gloria al Señor cada momento que uno puede realmente ver que no somos nosotros, es el Señor. Es el Señor que nos cambia, es el Señor que constantemente está obrando en nuestros corazones. Y sin duda sabemos que un día llevará esa obra que inició a la perfección. Y no una perfección según nuestra perspectiva, sino una perfección según la perspectiva del Señor. Entonces, damos gloria a Dios por eso. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando sobre el Sermón del Monte, y vamos a estar estudiando Mateo capítulo 5, una sesión un poquito más amplia en esta ocasión, de los versículos 21 hasta el 37. Mateo 5, del 21 al 37. Amén. Leemos la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos exponernos a tu verdad. Te presentamos este tiempo, que seas tú obrando a través de nosotros, seas tú abriendo nuestros corazones, seas tú permitiendo que podamos enfocarnos en lo que tú hablarás, de igual manera como ya tú me has hablado a mí, también hacia cada persona, cada hermano que está presente, tú puedas inquietarlo para que realmente podamos vivir una vida agradable a ti. Cualquier persona que nos visita también, seas tú inquietándolo para que pueda entender la necesidad de tener una vida rendida y una vida sometida a tu soberana voluntad. Ten control de este tiempo y seas tú guiándonos en este tiempo que nos resta. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, sin duda,
Vemos aquí una sección bastante amplia que vamos a estar estudiando, pero sin duda es necesario que podamos estudiarla en un solo tema. Entonces, para que empecemos, imaginémonos a una persona que delante de todos es una persona que parece llevar una vida correcta. Esta persona nunca ha cometido, por así decirlo, un crimen grave. Es una persona que a pesar de todo mantiene una buena reputación y es una persona que procura comportarse de una manera moral, una manera moralmente aceptable, digamos, en su sociedad. Puede que sea una persona respetada por otros, una persona que habla de una manera adecuada, de una manera correcta y aparenta tener dominio propio. Sabe cómo dominar sus reacciones y sus impulsos. Sin embargo, algo particular, en privado, esta persona, que es ejemplo, que es tal vez modelo a seguir, vive lleno de resentimiento, alimenta constantemente pensamientos que son impuros y muchas veces manipula la verdad cuando eso le conviene a él. Entonces, ¿qué vemos? A los ojos de los otros, de las demás personas de su alrededor, parece ser una buena persona, una persona íntegra, pero delante de Dios hay un problema que está ahí, y ese problema sin duda es en su corazón. Y hermanos, muchas veces este es uno de los engaños más grandes del ser humano. Pensar que mientras en lo externo todo esté bien, cuando vemos que una persona externamente todo parece estar bien, uno a veces asume que en el interior también las cosas están marchando bien, están marchando de una manera aceptable. Pero la palabra constantemente nos muestra que Dios no evalúa al hombre solamente por lo que se ve, por lo que esa persona nos deja ver. Dios examina aquello que nadie más ve, que nadie más logra observar con sus simples ojos. Y precisamente hacia este punto que Jesús está dirigiendo esos versículos que nosotros acabamos de leer. Como vimos la semana pasada, después de que Él afirma que la justicia del ciudadano del reino de Dios debe ser mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, ahora Cristo comienza a mostrar que la verdadera obediencia a Dios no puede reducirse solamente a una conducta externa, a algo que las demás personas tal vez perciben. Y esto de verdad, hermanos, no era nueva en las Escrituras. Sabemos que desde el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían como la ley y los profetas, Dios había mostrado sin duda que Él mira más allá de las apariencias externas. Incluso 1 Samuel 16:7 nos dice: porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces, la pregunta que va a dirigir este sermón es esta: ¿qué clase de justicia demanda Dios de nosotros? ¿Qué clase de justicia demanda Dios de sus hijos? ¿Qué clase de justicia demanda Dios del ciudadano del reino de Dios? Y la respuesta es clara, hermanos. Aquí vemos que Dios demanda una obediencia sincera y que nace de un corazón que está rendido delante del Señor. Entonces, este pasaje no es solamente importante para los creyentes, no nos confronta solamente a nosotros como creyentes, confronta también a aquellos que aún no han dado ese paso de entregar sus vidas al Señor. ¿Por qué? Porque vemos que Cristo no solamente expone, no solamente examina aquello que nosotros hacemos públicamente. Él expone nuestra ira, cuando nosotros nos enojamos y pecamos. Él examina nuestros deseos. El Señor examina nuestras palabras. Hermanos, el Señor examina las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Cada uno de nosotros, el Señor los examina. Y mientras nosotros
avanzamos en esta sección de este Sermón del Monte, vemos que Jesús lleva la ley a un nivel mucho más profundo de lo que los hombres imaginaban. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, no comienza cuando éste se hace visible. Sabemos que el pecado comienza mucho antes, dentro de ese corazón. Entonces, ¿qué clase de justicia demanda Dios de nosotros? En primer lugar, hermanos, Dios demanda una justicia que rechaza la ira, y para agregar, rechaza la ira pecaminosa, pero no solamente eso, sino que también busca la reconciliación. Y vemos cómo Jesús empieza diciéndoles a ellos: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Sabemos que en este caso, estas personas en su alrededor conocían estas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús aquí, Él está citando uno de los mandamientos más conocidos de la ley de Dios, que se da originalmente en Éxodo 20:13, después también se repite nuevamente en el libro de Deuteronomio 5:17, y nadie en Israel discutiría que el asesinato era pecado. Nadie diría, bueno, tal vez en ocasiones lo es, se puede justificar. Nadie discutiría esto. Todos entendían que el asesinato era un crimen visible, era un crimen serio, era algo que era condenado claramente por Dios. Sin embargo, vemos cómo Jesús inmediatamente, Él profundiza más la perspectiva, el plano de este mandamiento. Él les dice: pero yo os digo, y hago énfasis en eso, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hermanos, esta expresión aquí, o sea, la palabra a veces cuando uno analiza, uno se da cuenta de muchas cosas que tal vez uno pasa por alto. Pero aquí vemos cómo Jesús inicia diciendo: pero yo os digo a ustedes. Vemos a Cristo hablando con una autoridad sin duda divina, y vemos cómo Él atraviesa, Él se interpone, digamos, en toda esa interpretación superficial que estos líderes tenían, o esta interpretación que estos líderes religiosos habían hecho de la ley del Señor. Aquí no vemos que Jesús estaba contradiciendo este mandamiento, no vemos que Él estaba incluso estableciendo una nueva ley. Más bien, Él está mostrando cuál era el verdadero alcance moral que esta ley siempre tuvo delante de Dios. Es que en este momento Jesús agrega algo, vamos a poner algo adicional, no, eso siempre fue así. El alcance moral siempre era delante del Señor. Los escribas, los fariseos, ellos habían reducido el mandamiento únicamente a un acto externo. Entonces, mientras alguien no matara físicamente a otra persona, esa persona podría considerarse obediente delante de Dios. O por lo menos decir: bueno, mira, yo por lo menos esa ley, ese mandamiento yo lo cumplo al pie de la letra. Pero vemos aquí que Cristo revela que el problema del hombre no empieza solamente cuando derramó sangre, comienza mucho antes. Y todos sabemos dónde empieza ese problema, en el propio corazón. Pero hermanos, las personas que estaban a su alrededor, al escuchar esto, debieron quedarse impactados de estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque lógicamente para ellos un asesino, un homicida era alguien extremadamente perverso, era alguien peligroso. Pero ¿qué vemos aquí Jesús haciendo? Jesús conecta ese enojo pecaminoso con ese mismo mandamiento que condenaba al asesinato. Y Jesús está mostrando que delante de Dios el corazón también puede volverse culpable aún antes que este pecado llegue incluso a manifestarse externamente. El asesinato no es algo que aparece de repente. Comienza cuando un corazón empieza a almacenar o a alimentarse de odio, de resentimiento o de desprecio a otra persona.
Y el Señor nos deja claro en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Claramente, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces vemos, hermanos, cómo el enojo descontrolado, ese resentimiento, ese desprecio hacia otras personas revelan la corrupción interna del corazón humano. Y eso es importante que nosotros entendamos eso, porque muchas veces nosotros pudiéramos decir, no, pero yo en mi vida, yo nunca maté a nadie. Pero ahora Jesús les obligó a ellos y nos obliga a nosotros también a hacernos las preguntas, ¿cuánta ira yo he alimentado en mi corazón? ¿Cuánto resentimiento yo estoy guardando o yo he guardado? ¿Cuántas veces yo he despreciado a otros en mi corazón? Y vemos aquí cómo incluso Jesús menciona expresiones de desprecio hacia otras personas. En otras versiones, por ejemplo en las Américas, ellos incluso conservan ciertas palabras que hacían referencia a palabras de humillación o de tratar a una persona como alguien inútil. Por ejemplo, la palabra raca, que aquí en la versión que nosotros utilizamos no se usa, simplemente se mantiene la palabra necio, pero esta palabra raca era utilizado justamente como una manera de decir, hey, yo siento desprecio hacia ti. Para mí tú eres una persona que no tiene valor, tú eres una persona inútil. Incluso en las Américas hasta menciona la palabra idiota. Cosas que tal vez nosotros constantemente pensamos o tal vez caemos en el error de decírselo a otras personas. Pero vemos cómo Jesús menciona que estas palabras, una persona que le diga así a su hermano, incluso quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, el punto de Cristo no es simplemente que nosotros, evitemos de decir ciertas palabras específicas, más bien Él está exponiendo un corazón, una vez más, que está lleno de odio, de orgullo, de desprecio y menosprecio a otras personas. Y hermanos, si somos sinceros, ¿cuántas veces no caemos en ese mismo pecado? Pensemos, ¿cuántas veces nosotros no humillamos a otras personas? Yo tal vez humillo a mi cónyuge, humillo a mis hijos, humillo a mis empleados, a mis superiores, a mis hermanos en la fe, a mis enemigos, por así decirlo. ¿Cuántas veces no caemos en este mismo pecado cuando nosotros hablamos de una manera que refleja o evidencia arrogancia en nuestras vidas, donde nos sentimos superior a las demás personas? ¿O cuántas veces no caemos en ese mismo pecado cuando nosotros despreciamos a alguien en nuestro corazón? Mira, de fulanito ni siquiera me hables de ese. No me hables de esa persona que está sin gracia, por usar palabras bonitas. ¿O cuántas veces caemos en ese mismo pecado cuando nosotros tratamos a otras personas, hermanos, como si ellos tuvieran menos valor que nosotros? Y simplemente, no, yo soy superior a ti, entonces yo tengo que pisotearte a ti. E incluso pudiéramos ir hasta en el ámbito espiritual. No, yo no sé cómo esta persona pudiera pasar a hacer esto, cometer este delito espiritual, ¿no? Esta persona es una persona que merece que el Señor se lo lleve ya. Muchas veces eso pasa por nuestras mentes. Entonces, hermanos, Jesús está mostrando aquí que el pecado no solamente se manifiesta mediante violencia física, se expresa mediante nuestras actitudes hacia las demás personas, se expresa mediante nuestras palabras y desprecio hacia quién, hacia los perros, hacia los animales, hacia las bacterias. Hermanos, desprecio hacia personas, a otras personas que fueron creadas a la imagen del Dios que nosotros creemos, del Dios que nosotros adoramos. Entonces vemos cómo estas palabras, hermanos, deben inquietarnos, deben confrontarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros
intentamos justificar nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras actitudes y decimos, ¿tú sabes qué? Es fácil decirme todo esto, pero yo tengo mis razones por las que yo pudiera estar molesto. Tú tienes razón, pero tú no sabes el daño que esta persona me ha hecho a mí. Tú sabes, no, tú tienes razón, la palabra es verdad, la palabra es viva y eficaz, pero mira hermano, yo tengo algo. Yo simplemente digo la verdad. Yo soy así, yo tengo que decir la verdad. Yo no soy una persona hipócrita. Hermanos, mientras nuestro corazón continúa alimentando amargura, orgullo, resentimiento, ¿sabes qué hace? ¿Qué pasa? Nos alejamos de la voluntad de Dios. Nos alejamos de esa voluntad del Señor. Y por eso es que vemos cómo Jesús, Él nos quiere mostrar la urgencia de todo esto. De igual manera como le quiso mostrar a estas personas que le estaban escuchando, Él quiere mostrarnos a nosotros también la urgencia de uno quitar esto, abandonar esta manera tal vez de pensar. Dice el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, hermanos, vemos que Jesús nos muestra la urgencia de la reconciliación. Y esto es importante, hermanos, porque para aquellas personas que estaban escuchando a Jesús, porque Cristo aquí les está mostrando que Dios no se agrada de una adoración externa mientras el corazón permanece lleno de conflicto, de odio o falta de reconciliación, falta de perdón. Y pensemos, hermanos, una gran verdad. La relación con Dios no está separada, no es una vida diferente a la relación que nosotros tenemos con todas las demás personas. Yo no puedo decir que mi relación con Dios está bien, pero yo a mi hermano yo no le hablo. O a una persona que me trató mal, yo no por lo menos procuro orar por esa persona para que tal vez el Señor le perdone, tal vez no tenga esas fuerzas para decirle unas palabras de aliento a esa persona, pero por lo menos tener la fuerza de decir, Señor, yo oro por esta persona que tanto daño me hizo. Entonces, Jesús en este caso incluso añade una ilustración para enfatizar aún más la necesidad o la urgencia de la reconciliación. Él dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Entonces aquí Cristo utiliza esta imagen de una persona que va camino al juicio con otra persona que tiene una acusación contra ella. Y el punto es claro, el conflicto no debe prolongarse innecesariamente. Debe buscarse reconciliación mientras todavía hay oportunidad. ¿Y qué revela esto del corazón? Esto revela que cuando la ira, la falta de perdón, el resentimiento permanecen por mucho tiempo, hermanos, el corazón comienza a endurecerse y a endurecerse cada vez más y más. Lo que tal vez empezó con una ofensa pequeña, una ofensa mínima, puede terminar produciendo división, amargura y sin duda destrucción en las relaciones. Y es por eso mismo que Jesús llama a la acción inmediata. Como ciudadanos del reino, no podemos sentirnos cómodos viviendo en conflicto, en enemistad con otros, con un corazón orgulloso, sintiéndose superior a otro. La reconciliación, hermanos, importa delante de Dios. Es necesario delante del Señor. Y pensemos, hermanos, hoy en día hay muchas personas que visitan la iglesia, están adorando al Señor, participan incluso en ministerios, mientras mantienen conflictos que no se han resuelto.
tienen amargura o resentimiento hacia otras personas. Pero vemos de manera clara cómo Jesús nos dice que la verdadera espiritualidad no consiste solamente en actividades religiosas, actividades externas, sino también en un corazón que está dispuesto a buscar paz y reconciliación. Pero lógicamente aquí debemos tener algo claro. Jesús lógicamente no está prohibiendo toda clase de ira. Incluso la palabra nos dice, hey, airaos, pero no pequéis. Y esa ira, que el Señor incluso, al que el Señor se está refiriendo, habla de esa indignación. De esa indignación contra el pecado. Yo puedo indignarme por ver cómo el mundo está en decadencia moral. Yo pudiera indignarme porque yo veo que a mis hijos yo les digo que hagan algo y como quieran nunca terminan haciéndolo, algo que va a ser para su propio bien espiritual. Yo pudiera airarme en ese aspecto, pero esa ira jamás puede llevarme a pecar, incluso en mis pensamientos. El problema es esa ira pecaminosa que en este caso, como vemos aquí, también nace del orgullo, del egoísmo y también del resentimiento humano. Entonces, la mayoría de las personas en esta sección que acabamos de leer jamás cometerían tal vez un asesinato físico, pero vemos como una vez más Cristo deja claro que delante de Dios el corazón también puede convertirse sin duda en un lugar lleno de ira, desprecio y falta de reconciliación. Pero en segundo lugar, hermanos, volviendo a hacernos la pregunta base de este sermón, ¿qué clase de justicia demanda Dios de nosotros? Y vemos que en segundo lugar, Dios demanda una justicia que persigue pureza aún en el corazón. Después de que Jesús termina de confrontar el pecado de ira, Él continúa exponiendo el corazón del hombre diciendo en el 27 en adelante, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La misma escritura que la sección anterior. Otra vez Jesús está citando un mandamiento de la ley del Señor que fue dado en Éxodo 20:14, después repetido en Deuteronomio 5, y nadie en Israel, una vez más, discutiría que el adulterio era pecado delante de Dios. Nadie discutiría eso. Era una violación seria del pacto matrimonial y estaba claramente prohibida en la ley. Eso estaba prohibido. Pero una vez más, vemos cómo Jesús vuelve a profundizar, a excavar mucho más allá de la conducta externa que ellos tenían. Él vuelve a decir, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, unas palabras confrontadoras que sorprendían a las personas que estaban escuchando. Los escribas y los fariseos habían reducido la pureza a simplemente evitar ciertos actos visibles, mientras de una manera externa ellos conservaban, digamos, una apariencia moral, una apariencia buena. Ellos se consideraban obedientes delante del Señor con respecto a la pureza. Pero que vemos aquí una vez más, Cristo llevando este mandamiento hasta los deseos secretos del corazón. Y debemos notar cuidadosamente las palabras de Jesús. Aquí Jesús, Él está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué es lo que dice Jesús? Él dice, bueno, está cerca de adulterar. O dice, bueno, corre peligro de eventualmente cometer adulterio. O sea, aquí Jesús está diciendo, hermanos, ya adulteró con ella en su corazón. Acción del pasado, ya esto pasó. Entonces, hermanos, Cristo está mostrando el peso moral del pecado delante de Dios. Una vez más, el problema no comienza cuando esto
Este acto se ejecuta, digamos, en la parte física, cuando se consume, comienza antes, cuando el corazón alimenta deseos deliberadamente. Y por eso que Jesús utiliza esa expresión. Él dice una vez más, hermanos, y siempre es importante volver a la palabra. Yo os digo que cualquiera que mira, yo estoy mirando a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Yo estoy haciendo, yo de manera intencional, yo miro a esta mujer para poder codiciarla a ella. Entonces, el problema no es simplemente ver, incluso no es algo, vive algo de manera accidental. Dios reprenda a Satanás por esa persona que está ahí. No se trata de algo accidental. Jesús está hablando, hermanos, de una mirada intencional, una mirada que está cultivada y dirigida por deseos pecaminosos. Está hablando de un corazón que decide alimentar aquello que Dios condena, aquello que es aborrecible delante del Señor. Hermanos, si nosotros pensamos en nuestros tiempos, vivimos en una cultura que constantemente estimula la impureza. El pecado sexual, ya no estamos en un punto que si se tolera o no, sabemos que ya se tolera, pero muchas veces ahora se celebra incluso públicamente, en las redes sociales, en el entretenimiento, la pornografía, la inmoralidad digital. Todas estas cosas alimentan continuamente esos deseos pecaminosos. Y mientras el mundo sigue insistiendo que todo esto es normal, es libertad de expresión. Pero Cristo deja claro, hermanos, que la pureza bíblica no consiste solamente en evitar ese acto de ese adulterio físico. También implica guardar el corazón delante de Dios. El adulterio no es solamente un pecado sexual. Hermanos, eso es importante que entendamos. Es una traición directa al diseño santo de Dios para el matrimonio. Cada vez que un hombre casado o una mujer casada, de una manera deliberada, de una manera intencional, ve a otra persona que no sea su cónyuge y la codicia, o sea, tú no estás, ni siquiera pienses que tú estás traicionando a tu cónyuge, estás traicionando directamente a Dios, al Señor. O sea, te estás violando su santidad, te estás violando su pureza. Entonces, es importante que entendamos, hermanos. Sabemos que la tentación, a veces las tentaciones pueden venir, pero sabemos que, porque a veces la tentación incluso pudiera aparecer de manera inesperada, pero el problema sin duda que Jesús menciona aquí es cuando el corazón decide alimentar deliberadamente todos esos deseos. La mente sin duda empieza a disfrutar de estos deseos, de estos pensamientos, empieza a cultivar estos pensamientos y empieza a sostener aquello que Dios sin duda despondrá. Vemos entonces cómo el pecado ya está avanzando y creciéndose y desarrollándose más en lo interior. Entonces, una vez más aquí, hermanos, vemos cómo Jesús destruye, contradice toda esa falsa sensación de que yo soy justo delante de Dios. Porque muchas personas pudieran decir, no, pero yo nunca le he sido infiel a mi esposa, yo nunca le he sido infiel a mi esposo. Pero ahora Cristo nos obliga a hacernos preguntas como, ¿qué es lo que está alimentando tu mente? ¿Qué es lo que tú estás consumiendo constantemente? ¿Qué es lo que tú ves constantemente? O incluso, ¿qué es lo que tú oyes constantemente? ¿Qué es lo que tú estás leyendo constantemente? ¿Qué deseos tú estás permitiendo que crezcan en tu corazón? ¿Cuáles deseos? Y por eso es que Jesús después, Él utiliza expresiones radicales. Y Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala.
Entonces nosotros diríamos, bueno, ¿sería esta la solución para evitar la impureza delante del Señor? Yo creo que si esa fuera la solución, estuviéramos muchos, ¿no? Partes, y como quiera no fuera suficiente. Hermanos, Cristo aquí no está hablando literalmente de una mutilación física. El pecado no se va a resolver si nosotros empezamos a destruir partes de nuestro cuerpo. ¿Dónde está el problema una vez más? En nuestro corazón. Y Jesús utiliza este lenguaje para mostrar la seriedad con la que nosotros como creyentes debemos tratar el pecado. Debemos tratar sin duda la impureza. Cristo está mostrando, como ya mencioné, que el pecado, hermanos, no debemos tomarlo como algo ligero. No, bueno, es una debilidad que yo tengo y, bueno, sí, yo estoy orando por eso de vez en cuando. Sí, tengo mis luchas, pero, bueno, en el tiempo del Señor esta lucha irá menguando. Hermanos, este pecado, hermanos, destruye el alma. Este pecado, sin duda, endurece el corazón. Y una de las cosas más tristes es que este pecado aleja al hombre de Dios. El ciudadano del reino no juega jamás con aquello que pudiera alejarlo del Señor. No alimenta deliberadamente aquello que justamente fortalece esa tentación. Más bien tomará decisiones que son radicales en este caso para luchar contra este pecado y proteger su comunión con Dios. ¿Y qué implica eso en muchas ocasiones? Cortar hábitos, cortar ciertos contenidos, evitar ciertas relaciones, cortar conversaciones, evitar ambientes que continuamente alimentan la impureza. Pero vemos que Jesús continúa. O sea, ahora Él habla con ellos, va un poquito más allá y habla acerca del divorcio. Una vez más, vemos que estas personas estaban tratando el divorcio con ligereza. En aquellos días, algunos de estos líderes, ellos habían distorsionado la ley a tal punto que ellos permitían divorcios por razones egoístas, razones que eran superficiales. Pero aquí vemos cómo Cristo les recuerda a ellos que el matrimonio no es simplemente un acuerdo humano, temporal. Es un pacto serio delante de Dios. Y nuevamente vemos lo mismo. Un corazón que había dejado de tomar seriamente lo que era la fidelidad, la pureza y la santidad del matrimonio. Hermanos, muchas veces la infidelidad no comienza con una acción visible, repentina. Comienza cuando el corazón deja de guardar esa pureza delante de Dios. Y una vez más, hermanos, este pasaje debe inquietarnos, debe confrontarnos a cada uno de nosotros que estamos acá presentes. ¿Por qué? Porque el hombre puede esconder sus pensamientos delante de otros, mientras de manera interna está alimentando deseos pecaminosos de manera continua. Pero jamás puede esconder esos pensamientos delante del Señor. Pero algo importante, hermanos, y eso es lo que nos da esperanza. Aunque este pecado deja al hombre sin duda culpable delante del Señor, vemos cómo el Evangelio ofrece perdón, el Evangelio ofrece limpieza, ofrece restauración para todos aquellos que vienen al Señor con un corazón realmente arrepentido, un corazón que realmente está en busca de una restauración. La pureza verdadera no se mide solamente por lo que el cuerpo evita hacer, sino también por aquello que el corazón decide alimentar delante de Dios. Entonces, hermano, ¿tienes problemas con esa pureza delante del Señor? Aliméntate del Señor, aliméntate del Señor y deja todo, o sea, sé radical en todo lo que pudiera hacerte quedarte en ese estado de impureza. Pero si una vez más vamos a nuestra pregunta base, y es: ¿qué clase de justicia
demanda Dios de nosotros? Vemos que en tercer lugar, hermanos, Dios demanda una justicia marcada por verdad e integridad. Después de que Jesús, Él confronta la ira, confronta la impureza, ahora Jesús expone otra área donde el pecado del corazón suele manifestarse. Y lamentablemente nosotros todos, sin duda todos, somos partícipes en esa área. Es la falta de verdad y la falta de ser íntegros. Él vuelve a decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Una vez más, la misma estructura. Jesús vuelve a citar mandamientos que ellos conocían. Este mandamiento estaba en Levíticos 19:12, en Números 32, en Deuteronomio 23, 21 al 23. Y en estos días, en este contexto, los religiosos habían convertido los juramentos en un sistema lleno de tácticas que ellos utilizaban para, decir: yo voy a decir algo, o te voy a hacer una promesa, voy a jurarte algo, pero en medio de esas palabras yo voy a decir ciertas palabras tácticas para que al final yo pueda decir que no, pero fue eso que yo te dije. Pero yo te mencioné esto, tal vez tú nunca me entendiste bien. Entonces, dependiendo de cómo se formulara una promesa, algunas personas consideraban que ellos podían evitar cumplirla. Es como en esta cultura en Curazao. Una persona, tú le dices algo, tú le preguntas si hará algo, y si te dice "Bangwak", olvídate. Eso, el "Bangwak", eso es sí, pero no. Y después te dicen: no, pero hey, tú nunca viniste, nunca apareciste, ¿qué pasó? Te estábamos esperando. Ah, no, pero yo te dije "Bangwak". Para los que no saben, una persona que te diga "Bangwak", eso es ser táctico. Eso es usar la táctica de la gramática. Ah, no, pero realmente yo nunca te prometí eso. Yo te dije: vamos a ver si tal vez pasa esto. Lo mismo que estaban haciendo estas personas. Entonces, vemos cómo estas personas habían perdido su integridad. Y ellos, para justificar eso, ellos necesitaban reforzar constantemente sus palabras, porque sin duda la verdad ya no estaba gobernando sus vidas. Pero vemos una vez más cómo Jesús confronta esta hipocresía, y Él dice: no juréis en ninguna manera. Y lógicamente sabemos que aquí Cristo no está prohibiendo toda clase de juramento formal, pues incluso la Escritura muestra ocasiones legítimas donde se hacían juramentos delante de Dios. El problema que Jesús confronta aquí es una cultura donde las personas utilizaban un lenguaje táctico, un lenguaje espiritual para aparentar honestidad, mientras vivían sin verdadera sinceridad delante de Dios. Y es por eso que en los versículos que siguen, Jesús dice: mira, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Muchos usaban estas expresiones para dar apariencia de una seriedad. Y no, mira, vamos a hacer eso. Te lo juro por X cosa. Cualquiera, hoy en día cualquiera dice: mira, te lo juro por mis hijos. Y uno dice: no, esto es serio. Te lo juro por mi madre. Uno dice: no, pero esto tiene que ser entonces algo serio. Pero vemos aquí que Cristo les muestra que al final todo le pertenece a Dios. Todo Él dice que estas cosas son de Dios. Y el hombre no puede separar sus palabras de la presencia y la autoridad de Dios. Y hermanos, esto sigue ocurriendo hoy en día. Muchas veces las personas utilizan expresiones como: yo te lo prometo, te lo juro. No, pero mira, no, Dios sabe, Dios me conoce, Dios sabe que yo estoy diciendo la verdad. Mientras sus vidas, sin duda, continúan marcadas por inconsistencia y falta de integridad. Y entonces Jesús llega al centro del problema, y Él dice: sea vuestro hablar sí, sí, y no, no.
Entonces, el ciudadano del reino, nosotros como creyentes, sin duda debemos vivir, hermanos, de tal manera que otras puedan confiar en nuestras palabras sin necesidad de exageraciones o sin necesidad de que nosotros adornemos aquello que nosotros estamos diciendo. Nuestras vidas debe ser caracterizadas por la sinceridad, por transparencia e integridad, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Hermanos, en nuestra cultura sabemos que muchas veces la verdad se acomoda según la conveniencia personal. Las personas prometen muchas cosas, pero cumplen pocas. Se exageran historias, se manipulan palabras y muchas veces se aparenta algo que realmente no existe. Pero vemos aquí, hermanos, cómo Jesús deja claro que el problema no es solamente decir mentiras evidentes. El Señor confronta la inconsistencia, confronta la manipulación y la doble vida. Y cuando el hombre vive sin integridad, sin duda revela un corazón que está dividido delante de Dios. Hermanos, una persona puede estar cantando, miren, de la manera más bonita, exaltando al Señor, pero dice, wow, pero esto es casi, estamos casi viendo aquí a un ángel adorando al Señor en la eternidad, diciéndole al Señor, tú eres santo, santo, santo. Pero vamos a esa misma persona, hermanos, vivir con falta de sinceridad en muchas áreas. Piensen, promesas que no se cumplen. Y pensemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, los que tenemos hijos, le hemos dicho a nuestros hijos, sí, mira, vamos a hacer algo. El fin de semana vamos a hacer algo. A fin de mes haremos algo. Y al final esas promesas no se cumplen. ¿Cuántas veces manipulamos las palabras con nuestras amistades o con nuestros hermanos? O manipulamos de tal manera que al final yo pueda sacarle ventaja o beneficio a ese mensaje que yo le estoy llevando a esa persona. ¿Cuántas veces nosotros decimos las verdades a medias? Sabemos, tenemos toda la información, pero de manera intencional no queremos decirlo todo para que eso no traiga, digamos, consecuencias negativas para mí. O tal vez lenguajes, ¿cuántas veces usamos lenguajes distintos dependiendo de la audiencia? Yo estoy aquí en un grupo donde solamente hay líderes, yo debo hablar de una manera respetuosa. Hermanos, el Señor sea el que nos guíe, el Señor sea que nosotros podamos someter nuestros corazones a la voluntad soberana del Señor y que sea el Señor el que nos examine todos los días. Gloria sea al Señor. Sin embargo, cuando yo salgo y yo estoy en mi casa, un mundo completamente distinto. O si yo estoy con mis amigos, un mundo completamente distinto. Hermanos, sin duda, muchas veces caemos en ese error de querer reflejar una apariencia espiritual que sin duda no se refleja en nuestra vida privada. Entonces, Jesús, hermanos, aquí nos está diciendo, al final, Él nos está diciendo lo que es más de esto, del mal procede. Cuando la verdad, hermanos, deja de gobernar el corazón, el pecado comienza a manifestarse también en las palabras. La integridad del creyente debe reflejar el carácter de un Dios que jamás miente. Entonces, debemos llegar a un punto en donde, pero yo mentí, yo acabo de mentir, perdón, no era así, se me salió esa mentira, pero no era eso. O sea, eso debe causarnos algo, el hecho de decir, pero yo ya acabo de omitir una información que esta persona debía escuchar. Hermanos, aunque muchas veces nosotros fallamos con nuestras palabras, vemos que sin duda el Evangelio nos recuerda que Cristo es completamente verdadero, completamente fiel al Señor. En Cristo nunca hubo engaño.
nunca manipuló, nunca habló de una manera hipócrita, de una manera falsa. Y hermanos, es precisamente por medio de Él que nosotros hemos sido perdonados y el pecador también puede ser perdonado y aprender a vivir en verdad, no delante de los hombres, delante de Dios, delante del Señor, mis hermanos. Hermanos, la integridad verdadera no se demuestra solamente con palabras correctas, sino con una vida sinceramente rendida delante de Dios. Entonces, hermanos, para cerrar, vemos a lo largo de esa sección del Sermón del Monte cómo Jesús expone áreas del corazón que muchas veces el hombre intenta esconder detrás de una apariencia moral, una apariencia religiosa. Pero vemos como la ira, la impureza, la falta de verdad, hermanos, muestran que el problema del pecado no comienza solamente cuando esas acciones se hacen visibles, sino que desde mucho antes ya se están formando en el corazón. En el caso de los escribas y los fariseos, ellos pensaban que mientras ellos externamente, por así decirlo, evitaran ciertos pecados, ellos podían considerarse justos delante de Dios. Mientras pudieran mostrar supuesto carácter de piedad, mientras otros entendían eso, ellos pensaban, bueno, ya nosotros somos justos delante del Señor. Pero vemos aquí cómo Cristo deja claro que la justicia del reino va mucho más allá de una conducta que sea superficial. Dios examina nuestras motivaciones, los deseos, las palabras y la verdadera condición espiritual nuestra. Hermanos, es posible una vez más que nosotros aparentemos cierta vida espiritual, cierta madurez delante de otras personas, pero vamos a tener un corazón, hermanos, malo delante del Señor, cargado con cosas malas. Pero delante de Dios, hermanos, nada puede esconderse. ¿Y qué nos recuerda este pasaje, hermanos? Que nosotros, todos necesitamos de Cristo. Cada uno de nosotros. Ninguno por nuestra propia cuenta puede producir pureza y esa rectitud que Dios demanda. Esto solamente lo obtenemos a través de esa vida perfecta de Cristo. Entonces, hermanos, la pregunta que este pasaje deja delante de nosotros es ella. Yo estoy luchando, yo me estoy esforzando solamente por mantener una apariencia correcta delante de otros. O sea, mi objetivo es eso, que las demás personas puedan decir, no, pero este es un hombre piadoso. Tal vez en eso es que yo me estoy esforzando. O realmente yo estoy permitiendo que Dios examine, pero no solamente examine, sino que también gobierne mi corazón. Entonces, hermanos, algunas aplicaciones. En primer lugar, examina cómo estás respondiendo cuando te enojas. ¿Cómo tú respondes cuando estás enojado? Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando tú estás airado, viene una de esas cosas que yo acabo de mencionar. Tú te enojas con tus hijos, tú le gritas a tus hijos, a tus empleados, tal vez tú piensas, ojalá que esta persona ya se muera. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen? Hermanos, la ira pecaminosa muchas veces se esconde incluso, ¿saben? ¿Detrás de qué? Del silencio. Yo no digo nada, yo me guardo, pero muchas veces ese silencio, hay una flechita que lleva algo grande, que es feo delante del Señor, y se llama orgullo. O esa flechita de silencio va hacia algo que se llama resentimiento, que muchas veces está guardado por años y por años y por años. Entonces, la pregunta que debemos hacernos con respecto a esta primera aplicación: ¿yo estoy alimentando enojo contra alguien? O sea, yo, poco a poco, cada vez que yo pienso en una persona, como que se me empieza a calentar el cuerpo, más y más. Hermanos, hay falta de perdón en tu corazón.
Hermanos, pensemos, preguntémonos, ¿yo estoy buscando reconciliación o yo estoy justificando mi amargura? Hermanos, el Señor nos manda, o sea, el Señor nos dice, mira, sería bueno que ustedes perdonen a todos. El Señor nos manda a perdonar. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo tal vez con esa persona que tal vez yo estoy así por el daño que me hizo? ¿De qué manera yo estoy procurando ser obediente al llamado del Señor y buscar reconciliación con esa persona? No, es difícil, pero en el Señor se puede. Y vuelvo a repetirlo, es difícil, pero en el Señor sin duda se puede. En segundo lugar, cuida aquello que alimenta tu mente y tu corazón. Hermanos, de igual manera cuando uno ve un bebé que está recién nacido, uno está ahí pendiente a que no se caiga, a que no le pique ningún animal, que coma, que vaya al baño. Uno está pendiente a esa criatura. Hermanos, así también nosotros debemos cuidar aquello que está alimentando nuestra mente y nuestro corazón. De igual manera, como yo les digo a ese recién nacido, mira, vamos a darle una hamburguesa para que coma eso, déjame abrirle una lata de atún y que se lo coma. Uno es cuidadoso con lo que ese bebé come. Así, hermanos, deberíamos ser mucho más cuidadosos con lo que dejamos que nuestro corazón y nuestra mente se alimenten. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Entonces, hermanos, la pureza no comienza solamente en acciones, sino en todo aquello que nosotros estamos permitiendo entrar. Por eso debemos estar muy pendientes a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos, a aquello que nosotros consumimos y a aquello que alimenta nuestros deseos. Pueden ser dos cosas: o yo me alimento del Señor, entonces mi vida espiritual, ese hombre recién nacido, nuevo, va a crecer, o yo voy a alimentar simplemente mi carne, y ese hombre caído va a estar creciendo. En tercer lugar, hermanos, vive con integridad delante de Dios y de los hombres. Proverbios 10:9 dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El creyente, hermanos, no debe caracterizarse por manipulación, por exageración o llevar una vida doble. Nuestra palabra debe ser confiable, nuestra conducta debe ser sincera y nuestra vida privada, hermanos, debe ser un reflejo de lo que nosotros profesamos públicamente. Debe ser un reflejo. Si de repente nuestra vida privada se expusiera y uno sin poder dejar que uno tape eso, que todo se viera, ¿cuántos aquí saldrían llorando? Porque otros vieron sus pensamientos, otros vieron sus motivaciones reales y uno estaría así, escondido, con vergüenza, me atraparon. Hermanos, el Señor todo lo está viendo, y el Señor ve eso todos los días. En cuarto lugar, hermanos, no te conformes con una apariencia espiritual externa, como menciona la palabra Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestro corazón realmente puede estar cerca del Señor, que no seamos hipócritas con el Señor. Recuerden que el Señor examina nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestra verdadera condición espiritual. Y quinto lugar, hermanos, corre a Cristo, porque solamente Él puede limpiarnos verdaderamente. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el Señor tiene poder para limpiarnos de nosotros mismos, que somos malos, perversos. El Señor tiene ese poder de limpiarnos de nosotros mismos. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra cuánto nosotros necesitamos del Señor. Nosotros todos hemos fallado en ira, todos hemos fallado con respecto a la pureza, todos hemos fallado con respecto a la verdad.
Pero vemos que Cristo vino precisamente para salvar a pecadores. En Él hay perdón, hay limpieza, hay una nueva vida para todo aquel que se arrepiente y viene y se somete completamente a su voluntad. Padre,